Durante un periodo mínimo de 25 años, México se abstendrá de llevar a cabo cualquier proceso de industrialización que a juicio de Estados Unidos vaya en detrimento de sus intereses. Las altas partes se obligan a mantener en confidencialidad el presente protocolo durante un periodo de 100 años. Desde hace algunos años he escuchado sobre lo que se ha denominado como los Tratados de Bucareli, los cuales serían, según algunas versiones, acuerdos secretos celebrados en 1923 entre el gobierno de México y el de Estados Unidos. Buscando este tema en redes sociales o incluso en algunos libros, podemos encontrar todo tipo de teorías que van desde las que dicen que estos tratados prohíben a México tener cierto tipo de armamento militar, hasta el derecho exclusivo de Estados Unidos a proporcionar toda la tecnología para que nuestro país nunca la desarrolle. Otros dicen que dicho tratado debe ser guardado en secreto durante 100 años, es decir, ser desclasificado hasta el 2023. Pero, ¿fueron reales estos tratados? ¿Serán tan terribles las cláusulas firmadas en los mismos que deban ocultarse a la opinión pública por miedo a una revuelta popular? Vamos a tratar de entender aquí qué mitos y qué realidades hay en los tratados de Bucareli. Para ello necesitamos un poco de contexto. En 1920, después de los casi 10 años de guerra que se vivieron por la Revolución Mexicana, Álvaro Obregón ascendió a la silla presidencial luego del asesinato del presidente Venustiano Carranza. A pesar de haber ganado las elecciones y de ser un consumado general militar, Obregón llegaba a la presidencia con escaso apoyo popular, con poca experiencia política y con algunas revueltas todavía en pie, principalmente las que protagonizaba Pancho Villa, quien todavía tenía mucho poder de convocatoria en el norte del país. Debido a esa inestabilidad, el gobierno de Estados Unidos, a manera de chantaje, no reconocía su mandato, además de querer un castigo ejemplar para Villa, cuyas huestes en 1916 habían atacado el poblado de Columbus, Nuevo México, siendo hasta la fecha el único ataque de un ejército invasor en suelo estadounidense, por lo que Obregón se encontraba en una situación muy complicada. Por un lado tenía al gran ídolo revolucionario Pancho Villa en su contra, aspirando a ser gobernador de Chihuahua o Durango y sus leales soldados siempre atentos a defenderlo. Y por otro lado, el gobierno de Estados Unidos que no reconocía su presidencia, con lo cual se le cerraba toda la posibilidad de adquirir créditos, armamento y cualquier otra asistencia que el país del norte le pudiera brindar. Recordemos que México había quedado destrozado después de la Revolución. Según las cifras del INEGI, murieron aproximadamente 1 millón de personas en el conflicto, pasando de 15 millones en 1910 a 14 millones en 1920. Hubo periodos de hambrunas en distintas zonas del país y las vías ferroviarias estaban dañadas o habían sido dinamitadas deliberadamente. Esta debilidad fue aprovechada por Estados Unidos para comenzar un proceso de reclamaciones por los daños que los gringos que estaban en México habían sufrido durante la Revolución. O sea, Estados Unidos dijo que el gobierno de Álvaro Obregón debía pagar por todos los daños que los estadounidenses y sus empresas habían tenido en México desde 1910 a 1920. Lo cual era absurdo, no solo porque obviamente los más afectados durante la guerra fueron nuestros paisanos, sino que aparte está el hecho de que Estados Unidos les vendió las armas a todos los bandos para que se mataran entre ellos. Aquí solo puede demostrarse la gran hipocresía con la que se maneja el gobierno de Estados Unidos y la gran ingenuidad de quienes creen que ese país es el modelo de la libertad y de la democracia. Lo que más me sorprendió no fue el hecho de que se buscara el reconocimiento diplomático de los gringos, ni siquiera las supuestas cláusulas de confidencialidad de 100 años o más, sino el hecho ampliamente documentado que fueron los yanquis quienes les vendieron las armas en primera instancia a Francisco I. Madero, después al traidor de Victoriano Huerta y posteriormente a Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y también a Pancho Villa. Es como si en el año 2023 hicieran una reunión de reclamaciones por los daños que las empresas gringas han sufrido en México desde el 2010 al 2020 debido a las masacres entre cárteles de las drogas, donde igualmente se ha documentado hasta el cansancio que las armas provienen de Estados Unidos. Normalmente todos los imperios obtienen ventaja de los países debilitados que se encuentran cercanos a ellos, pero esto ya es el colmo del cinismo. Y no era la primera vez que le aplicaban algo similar a nuestro país. El nombre real de los tratados de Bucareli fue la Convención Especial de Reclamaciones, o Special Claims Commission en inglés,
el cual era un procedimiento que el país de las barras y las estrellas también había hecho a México después de la guerra contra la intervención francesa en 1868, donde, como no podía ser de otra manera, el gobierno del presidente Benito Juárez compró las armas al mandatario de Washington. Dicho sea de paso, algunas de las reclamaciones de la Convención de 1868 todavía seguían vigentes en 1923. Y México no fue la única víctima de esto. Si buscamos en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, encontraremos que una convención se formó para hacer reclamaciones hacia el gobierno de Chile por la guerra que tuvo contra Perú, y también una idéntica que el gobierno de la Casa Blanca hizo contra Venezuela. Es decir, que nuestro vecino del norte culpaba a las otras naciones de las revueltas como si a éstas se les hubiera antojado entrar en guerra, y que estando en el conflicto, no deberían de tocar ni con el pétalo de una rosa a los ciudadanos y negocios estadounidenses que se encontraran en dicho país, como si las balas pudieran ser desviadas a placer. A este respecto, no se conoce hasta la fecha que, por ejemplo, Afganistán, Irak o Libia hayan hecho una convención de reclamaciones contra Estados Unidos por las invasiones que ese país ha hecho injustificadamente a sus territorios, dejándolos en escombros. Como dije anteriormente, solo se evidencia el cinismo y la doble cara del gobierno de la Casa Blanca. Regresando al tema central de los supuestos pactos confidenciales, los cuales se pueden encontrar en el libro La muerte de Pancho Villa y los tratados de Bucareli, de Adolfo Arrioja Vizcaíno, vemos que uno de los primeros mitos dice que durante un periodo mínimo de 25 años, México se abstendrá de llevar a cabo cualquier proceso de industrialización que, a juicio único y exclusivo del gobierno de los Estados Unidos, vaya en detrimento de sus intereses estratégicos. La falta de industrialización del país durante las 2 décadas siguientes a la firma de la Convención se puede explicar fácilmente si tomamos en cuenta el contexto que revisamos anteriormente. México había perdido casi al 7% de su población durante la Revolución, el país estaba en la bancarrota y el 65% de la población, según el INEGI, era analfabeta. ¿Cómo se suponía que nuestro país se industrializara con esos problemas tan graves? Sería como si una persona, después de haber librado una enfermedad mortal que lo dejó devastado y empobrecido, quisiera al siguiente mes correr un maratón y al mismo tiempo crear una gran empresa. Los países, al igual que las personas que sufren enfermedades graves, no se curan de un día para otro. Otro de los supuestos acuerdos secretos dice que le prohibieron a México desarrollar o comprar cierto armamento. Para abrir más el panorama mundial, en 1923, cuando se firmaron esas convenciones, habían pasado 5 años desde el fin de la Primera Guerra Mundial, donde Estados Unidos había salido como el gran ganador, ya que la guerra se había desarrollado lejos de sus fronteras, y además Francia, Inglaterra y Alemania le debían grandes cantidades de dinero. Entonces, ¿por qué teniendo esa gran victoria reconocida por otras potencias, debía mantener en secreto un acuerdo que hizo con un país en ruinas? Y por último, el más conocido mito acerca de los tratados de Bucareli es el que señala que las altas partes contratantes se obligan a mantener en absoluta reserva y confidencialidad el presente protocolo durante un periodo mínimo de 100 años, contados a partir de la fecha pactada. Se reservan el derecho de prorrogar dicha reserva y confidencialidad por un periodo adicional de 50 años. En otras palabras, se supondría que estos convenios encubiertos se pueden desclasificar en el año 2023, pero si alguien que no se sabe quién es lo considera necesario, lo puede conservar en secreto hasta el 2073. No hay ninguna duda que existen los protocolos secretos entre naciones, pero estos se utilizan sobre todo en épocas de guerra para no develar sus estrategias ante un tercer país, como lo explica muy bien el presidente ruso Vladimir Putin en un reciente artículo que escribió conmemorando los 75 años de su victoria sobre Alemania. Pero en el caso de México en 1923, ¿qué necesidad tenía el gobierno gringo de guardar el secreto dada la perspectiva que hemos analizado? Además, ¿qué certeza podría tener un gobierno dentro de 50 o 100 años de que se cumpliría lo pactado si no está escrito en una constitución o documento público oficial? No obstante, si las citadas cláusulas secretas corresponden más a la fantasía que a la realidad, ¿qué buscaba el gobierno de Washington con estas convenciones?
Según los acuerdos documentados, lo que buscaban era que la suma a la cual se llegara, es decir, la que se considerara suficiente para reparar los daños, se pagara en moneda de oro, que no les afectara la reforma agraria y, sobre todo, que no se les aplicara el entonces recién creado artículo 27 de la Constitución mexicana, el cual establecía como dueño del petróleo al Estado mexicano, con lo cual sus gigantescas ganancias se venían abajo. Eso nunca fue ningún secreto. De hecho, como lo vimos en el video anterior, ese intento de nacionalización del petróleo y demás recursos naturales fue lo que le costó la vida a Francisco I. Madero. Y a este respecto los yanquis lograron su objetivo, ya que después de la firma de la convención se hicieron las modificaciones necesarias sobre el artículo 27 constitucional para que no se ejecutara de forma retroactiva, o sea, que las empresas estadounidenses seguirían siendo las dueñas absolutas del petróleo. Además de eso, en estos tratados, el gobierno de México aceptó sumisamente la supuesta culpabilidad de los daños hacia los estadounidenses. Tan es así que rechazó las leyes internacionales para la resolución de conflictos que hubieran sido menos perjudiciales. La verdadera nacionalización del petróleo solo pudo hacerse efectiva cuando llegó al poder el gran Lázaro Cárdenas. Para concluir, podemos ver que los acuerdos públicos fueron peores que los supuestos acuerdos secretos. Entonces, ¿por qué hay tantos mitos sobre estos tratados de Bucareli? ¿Por qué se piensa que los gobiernos de aquella época pudieron armar todo de manera tan lóbrega? Pues, en mi opinión, a veces tendemos a dar poderes de tipo superhéroe a personas que son como lo somos todos, de carne y hueso, con virtudes y limitaciones. Podemos caer en el error de pensar que algunas personas pueden manipular a su entera voluntad los eventos a nivel nacional e internacional como si se tratara de un juego. Pero como dijera alguna vez un director de la Coca-Cola Company, ni son tan tontos ni son tan listos. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego.